Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a leer todos juntos el verso número 11 en voz alta, a la voz de 3, 2 y 3. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora diga conmigo, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Otra vez, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús esta mañana por tu presencia en este lugar. Queremos pedirte, Señor, que tú en esta hora puedas ayudarnos a poder oír tu palabra con nuestro entendimiento y con nuestro corazón abierto. Señor, te pido que me ayudes a mí a poder expresar lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Te entregamos en tus manos esta parte, Señor. Bendice con la unción de tu Espíritu tu palabra, Señor, que pueda redarguir nuestro corazón y hacernos ver nuestra condición. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. A su nombre. Tome su asiento, hermanos, y por favor estemos atentos a la palabra del Señor. Hace 2 semanas atrás tratamos un tema acerca de la tentación. Sabemos que el tentador es Satanás, pero también sabemos que hay uno que venció la tentación. Fue tentado en todo, pero fue sin pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dijimos que el problema no tanto es en el tentador, sino en la concupiscencia de la persona. La concupiscencia es ese deseo vivo por alguna cosa que está ahí todavía latente en el corazón de algún creyente que todavía no ha rendido su vida totalmente a Cristo. Y eso es muy peligroso. Necesitamos nosotros decirle al Señor que nos ayude a hacer morir todos los deseos pecaminosos que todavía están ahí en nosotros, porque de eso nuestro enemigo se vale para hacernos tropezar y hacernos caer. Hermanos, no debemos olvidar que tenemos un enemigo invisible. Es invisible, pero es real. Para mucha gente del siglo XXI, el diablo es una mitología, es una imaginación, es un invento de los hombres, pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que el diablo es un ser real, es un ser malvado. Alabado sea Jesucristo. Y ese enemigo está detrás de cada cristiano para hacerle tropezar y caer con la finalidad de que ese creyente se aparte del Señor. Por eso el apóstol Pedro nos advierte en una de sus cartas que tenemos que ser sobrios y tenemos que velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros, hermanos, no estamos solos en esta lucha. Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra seres espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Esos seres espirituales de maldad, juntamente al mando de Satanás,
están para estorbar a la iglesia, están para perseguir a la iglesia, están para tratar de hacer caer al creyente y lograr que se aparte del Señor y vuelva y retroceda a su vida pecaminosa. Es más, hacerlo peor su condición. Pero usted y yo, hermanos, esta mañana vamos a aprender a no darle ventaja alguna sobre nosotros al enemigo de nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Aleluya. Y para eso tenemos que conocer cómo Él trabaja, cómo Él maquina, cómo Él opera y poder estar apercibidos. Porque, hermano, no podemos vivir una vida cristiana pensando que estamos en Disneylandia. Tenemos un enemigo. Es real. Es malvado, es perverso. Y lo decimos esto no para asustarlos, sino para percibirnos. Alabado sea el Señor. Para tomar nuestra posición en Cristo Jesús. Aleluya. Que nosotros tenemos autoridad y tenemos poder para echarlos fuera. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor. Si usted está de acuerdo con esa palabra de Dios. Aleluya. Jesús mismo no permitió que el diablo tuviera ninguna influencia en alguna área de su ser. En Juan 14:30 Jesús dice: no hablaré ya mucho con vosotros. Le está hablando a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, y él nada tiene en mí. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que Él no ha permitido minar su corazón, no ha permitido minar su mente. A Satanás no le ha permitido ningún espacio, ningún lugar en su ser. Él está libre de toda influencia diabólica. Y el apóstol Pablo, en el versículo que hemos leído, le está hablando a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios había pasado por alto la inmoralidad sexual de uno de los creyentes que había estado involucrada con su madrastra. Pero Pablo, en una de sus primeras cartas, les dice que tienen que disciplinar a ese hermano. Si no quiere arrepentirse, pues tienen que entregarlo a Satanás. Pero Pablo no estaba diciendo con la finalidad de destruir a ese hermano, sino para que el espíritu de ese hermano sea salvo en el día del Señor. Cuando un creyente no quiere arrepentirse, a pesar de que se le ha amonestado, se le ha disciplinado, hermano, entonces la última opción de la iglesia es entregarlo a Satanás para que se arrepienta. Alabado sea Jesucristo. Y sea restaurada la comunión de la iglesia y a la comunión con Dios. Amén, hermanos. Pero ya en la segunda carta Pablo les está escribiendo porque parece ser que este hermano se había arrepentido de su pecado. Y a veces cuando alguien peca, no todos tienen la actitud de querer restaurar, la actitud de misericordia que uno debe tener con alguien que ha tropezado y ha caído en el pecado. Y a veces podemos juzgar, podemos condenar, podemos de repente en nuestra mente mirarlo de una manera ya diferente. Y Pablo está diciendo a la iglesia: hermanos, si algo ustedes han perdonado, yo también lo he perdonado delante del Señor. Tal vez Pablo no estuvo presente en la reunión donde lo habían reunido, habían llamado al varón para llamarle la atención y se había arrepentido. Pero Pablo dice: aunque no estaba presente en cuerpo, mas en espíritu estoy presente. Si ustedes lo han perdonado, yo también lo perdono. Es más, lo he perdonado en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pablo estaba cuidando su corazón. Escúcheme, Pablo estaba cuidando su mente, su corazón, para que el diablo tampoco mine su vida. Y también a la vez estaba cuidando a la iglesia de Corintios para que Satanás gane ninguna ventaja sobre la iglesia. ¿Qué tal espíritu, hermano, que debe tener un creyente? No solamente de velar por sí mismo, sino también por la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Aleluya, a su nombre, hermanos. Por eso el título del mensaje es que Satanás no gane ventaja alguna
sobre nosotros. Aleluya. Pero hermanos, he tomado este versículo solamente como una referencia porque vamos a hablar de un personaje en la Biblia que, aunque tuvo una experiencia con el Señor, fue parte de los discípulos del Señor, mas sin embargo él permitió que Satanás entre a su vida, a su corazón, y ser, o en vez de ser un instrumento del Señor poderoso como lo fue los demás apóstoles, fue un instrumento de Satanás. Y Dios no quiere que usted y yo caigamos en ese error. Alabado sea Cristo. Dile que está a tu costado, hermano, tengamos cuidado de ser como Judas. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. En el libro de Lucas capítulo 6, verso 12 al 16, voy a leerlo, usted puede anotarlo, porque si no el tiempo nos va a ganar. Dice: en aquellos días, hablando de Jesús, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, dice ahí, que llegó a ser el traidor. ¿Conocía Jesús a Judas? ¿Sabía Jesús que Judas era un ladrón y que le gustaba el dinero? Si es así, ¿por qué lo escogió? Hermano, creo que ninguno de los escogidos, de los 12, era perfecto. Ninguno era justo. Ninguno era bueno. Pues Romanos 3:10 dice que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos hicieron lo malo. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que Jesús no buscó personas selectas en el sentido moral, en el sentido ético, en el sentido de la perfección. Esos hombres eran pecadores como cualquiera de nosotros. No eran los más aptos, los más eruditos, los más perfectos, los más preparados como para ser los discípulos del Señor Jesús. Pero el caminar con el Señor, el oír sus enseñanzas y aplicarlos a su vida, ellos podrían experimentar un alejamiento del pecado y ser transformados en aquellos grandes apóstoles que el Señor quiso hacer con cada uno de ellos. Alabado sea el Señor. Cuando Jesús llamó a Pedro, pescador, le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Gloria al nombre del Señor. Pedro tenía que seguir al Señor, y en ese caminar con el Señor iba a ser transformado de un pescador de peces del mar a un pescador de hombres, a un apóstol poderoso en las manos de Jesucristo. Gloria al Señor. Lo mismo que quiso hacer con Pedro, Dios lo quiso hacer con todos los demás 11 discípulos, inclusive con Judas, porque el Señor no hace acepción de personas. Jesús conocía a Judas. Él sabía que Judas tenía esa debilidad de amar el dinero. Y qué casualidad que Jesús le dé la responsabilidad de administrar el dinero que la gente a veces aportaba para el ministerio de Jesús, dándole ofrendas voluntarias. Qué casualidad que el Señor le haya dado esa responsabilidad a Judas, sabiendo que Judas era un ladrón. Alabado sea el nombre de Jesucristo.
Pero no hay casualidad. Diga conmigo, no hay casualidad en el Señor. Hay un propósito. Jesús quería darle una oportunidad, que Judas aprendiera a amar a aquel que es dueño del oro y de la plata antes que al oro y la plata. A su nombre, hermano, aleluya. Porque aquí en el último versículo que hemos leído de Lucas capítulo 6 verso 16 dice: Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Él no era traidor, llegó a ser un traidor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y hermanos, Judas fue llamado por el Señor, al igual que también nosotros. Nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor. ¿O alguien ya se olvidó? Alabado sea el nombre de Jesús. Ninguno de los que está aquí puede decir: pastor, a mí el Señor me escogió porque yo era el más bueno de mi familia. Yo era el mejor vecino del barrio, por eso el Señor me llamó. Oh, porque yo tenía un buen corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Así que no te hagas al bueno. Dile que está a tu costado: no te hagas al bueno, porque ninguno es bueno. Porque toda la gloria es para el Señor. Parece que algunos no están agradecidos con Dios. Si estamos aquí, no es porque hayamos sido mejores que otros, más buenos que otros. Si estamos aquí siendo parte de la iglesia del Señor, es porque Él tuvo misericordia de nosotros. ¡Aleluya! Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Miren que Jesús no llamó a gente erudita de su tiempo para ser sus discípulos. Habían gente muy letrada en su tiempo. Los fariseos no eran cualquiera, era gente bien preparada en la ley de Moisés, muy conocedores de la palabra de Dios. Pero Jesús fue al mar de Galilea y ahí escogió a los discípulos. A otro, como Mateo, lo encontró sentado cobrando los impuestos. Solamente le dijo: sígueme. No le dio mucha información, como a veces nosotros queremos mucha información que el Señor nos dé. Jesús le dijo a Mateo: sígueme. Y él, dejándolo todo, gloria a Dios, le siguió. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Aleluya, gloria al Señor. Así que no estamos aquí, o no hemos sido llamados por el Señor porque hayamos sido el más bueno de la familia, porque tal vez teníamos un buen corazón. No es por eso, ni tampoco porque éramos o somos más inteligentes que otros o tenemos más capacidad que otros. No, hermanos, todos sabemos de dónde nos rescató el Señor. Aleluya. Pero, hermano, mientras que sigamos caminando con Él, seremos transformados de gloria en gloria. Alabado sea el Señor. El punto principal aquí, hermano, no es cómo o quién haya sido tú antes, sino quién tú vas a ser si continúas caminando día a día con el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Ese camino no es de los que comienzan. Ese camino es de los que perseveran hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es el día a día. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que, hermano, el haber sido llamado no es garantía que podamos ser los escogidos. Para ser escogidos, a veces vamos a ser probados, vamos a ser tentados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser calumniados. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si
no te sueltas del Señor, vas a permanecer. Aleluya. Y el Señor cumplirá sus propósitos en tu vida. Jesús dijo de esta manera en Juan 15, de 2 al 4, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El punto es permanecer en el Señor. Si no queremos terminar como Judas, aleluya, tenemos que permanecer en el Señor. Y cuando permanecemos en el Señor, vamos a producir frutos. Y cuando Dios ve frutos en nuestra vida, es decir, cambios, el efecto de la palabra en nuestra vida, porque estamos obedeciendo. Entonces cuando Dios ve frutos, Dios dice, voy a seguir limpiándole. Ese todavía tiene esto por acá. Hay que quitarle el orgullo, hay que quitarle la vanagloria, hay que quitarle los malos pensamientos, hay que quitarle los malos deseos. Jesús está ahí para ayudarte cuando tú permaneces en Él. No cuando viene de tiempo en tiempo a la presencia y le buscas solo cuando tienes problemas, cuando tienes necesidad, sino que aunque no tengas pan para comer, aunque estés enfermo, aunque venga lo que venga, tú sigues al Señor, aleluya, persevera. Y entonces Dios dice, aquí hay fruto, hay que seguir trabajando en Él, hay que seguir limpiándolo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Un aplauso al Rey de Gloria esta mañana. A su nombre, hermanos. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y mire lo que dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Aquí está la infalibilidad del Evangelio de Cristo. Pero entre todas estas cosas, aquí no nombra al pecado, porque el pecado sí nos puede separar de Dios. Porque nosotros elegimos pecar. Y cuando le damos o nos damos licencias para pecar, el diablo gana ventaja y nos aparta como lo apartó a Judas de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús sabía cómo era Judas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora Judas ministró en el poder de Dios bajo la autoridad de Jesús. Cuando Jesús envió a sus discípulos, le dio autoridad y le dio poder para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Lucas registra en el capítulo 9, verso 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Dentro de los que estaban ahí predicando el evangelio y sanando a los enfermos estaba Judas. Judas también sanaba a los enfermos, también reprendía a los demonios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero había algo en Judas, que Judas no quería morir. Algo que le daba una entrada, una puerta, una brecha a Satanás. Y Dios quiere que usted en esta mañana también se aperciba, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo.
¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El apóstol Juan dice en su carta primera, capítulo 3, verso 6 hacia el 9, voy a leerlo, escúchelo si usted lo está notando. Todo aquel que permanece en él no peca. Amén. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Dígalo más fuerte, ¿para qué vino el Hijo de Dios? Ahora dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué un creyente peca? Porque no permanece pegado, unido a la vida. Porque dice todo aquel que permanece en él no peca. Ahora, aquí habla de quienes practican el pecado como un estilo de vida, como algo que es parte de su vida, el pecado. Por ejemplo, si alguien practica la mentira y miente sin temor, miente sin arrepentirse, no siente remordimiento ni siente ya al Espíritu Santo redarguir su corazón, le da igual mentir. Ese es un creyente que está practicando el pecado. Y el que practica el pecado, dice, es el diablo. Es decir, Satanás toma autoridad sobre ese creyente, aunque sea creyente, porque está practicando el pecado. ¿Qué es lo que le da derecho legal a Satanás para entrar y salir de la vida de un creyente? Es el pecado. Es como la basura. La basura atrae los roedores, las cucarachas, los gusanos, los insectos, etc. Pero cuando hay limpieza, no hay nada de eso. Cuando un creyente practica el pecado, le está diciendo a Satanás, bienvenido eres, puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Señor, aleluya. Por eso dice que el que practica el pecado es del diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero quien permanece en el Señor, aunque a veces puede tropezar y caer en un pecado, no porque ese pecado él sea alguien que practique ese pecado, sino que tropezó de repente por un descuido, por una artimaña del enemigo, por falta de conocimiento. Pero Dios sabe que tu intención no ha sido pecar. Dios sabe que dentro de ti hay un deseo por no practicar ese pecado. Dios sabe cuál es el propósito y la intención que hay en tu corazón. Entonces cuando tú te arrepientes, Él viene en tu ayuda para socorrerte, para perdonarte, para levantarte. Pero cuando tú pecas, hermano, ya algo como es práctico en tu vida, entonces mientras que tú no te arrepientas, Dios no puede hacer nada, porque tú le has dado derecho legal a Satanás. ¿Y cuál era el problema de Judas? En el libro de Juan capítulo 12, versos 4 y 5 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Verso 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué estaba haciendo Judas? Estaba practicando el pecado.
pero a la vez estaba caminando con el Señor, pero no estaba practicando las enseñanzas del Señor. Judas estaba presente cuando Jesús le dijo a la gente que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que pueda tener. Judas estaba presente cuando el Señor enseñó a la multitud diciendo que de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma. Judas estaba presente cuando el Señor enseñó a la multitud diciendo que nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir al dinero y servir a Dios al mismo tiempo. Judas estaba presente como usted está presente en cada culto, que usted escucha una predicación, una enseñanza. El Señor no suelta su palabra para deleitar tus oídos, sino para que nos miremos como mira uno, se mira en el espejo y mirar si algún pecado todavía hay en nosotros, para arrepentirnos y ser limpiados y avanzar y seguir creciendo para cumplir, para que se cumpla el propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso Santiago dice que nosotros no debemos ser oidores olvidadizos, sino debemos ser hacedores de la palabra. Judas era un oidor, pero no era un hacedor. Aleluya. Yo espero en esta mañana que usted y yo seamos un pueblo practicante de la palabra. Gloria al Señor cuando dan gloria a Jesucristo. Dios quiere un pueblo así, porque un pueblo que obedece la palabra no le va a dar ninguna ventaja al enemigo sobre su vida, sobre su familia, sobre la iglesia. Gloria a Dios. Judas dice que era ladrón. Agarraba, cogía dinero que la gente daba para el ministerio de Jesús y lo usaba para sus deleites, para sus placeres. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Judas, ¿cuál era la puerta que Judas había abierto a Satanás? Era el pecado del amor al dinero. Amén, hermanos. Judas amaba más al dinero que a Jesús. Y mientras que él no hiciera morir ese amor al dinero, Satanás tenía una puerta de entrada para la vida de Judas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ungieron al Señor con un perfume y él dijo: ¿para qué han gastado tanto en desperdiciar este perfume? Mejor lo hubiéramos dado a los pobres. Pero aclara aquí la palabra que no era porque él tenía cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Y la palabra de Dios advierte que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Judas a esta altura estaba extraviado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. En Mateo capítulo 26 verso 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Es decir, que Judas estaba negociando la vida del Señor a espaldas de los demás discípulos y a espaldas del mismo Señor. Aunque el Señor sabía lo que Judas estaba haciendo a sus espaldas, mas sin embargo Judas no quiso cambiar, no quiso rendir esa debilidad que él tenía por el dinero. Él permaneció
con la avaricia en su corazón. Y eso fue una ventaja que le dio al enemigo para que operara en su vida. Eso mismo le pasó a Ananías y Zafira. Ellos también le abrieron la puerta a Satanás en su corazón por querer aparentar ser lo que no eran. La mentira. Habían vendido una heredad y ellos se quedaron con una parte, pero dijeron que el dinero que le estaban dando era todo el precio de la heredad que habían vendido. Estaban mintiendo. La mentira era una puerta abierta a Satanás. Por eso Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás su corazón para que mintiesen al Espíritu Santo? Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Y como Judas tenía una puerta abierta, entonces Satanás entraba y salía las veces que quería en la mente y en el corazón de Judas. Juan capítulo 13 versículo 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase. Jesús estaba sentado con sus discípulos en la última cena y él comienza a lavarle los pies de los discípulos. Dice aquí la palabra que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas un pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Entrégale. Alabado sea Jesucristo. Aquí dice claramente que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas un pensamiento, que le entregase. Alabado sea Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Hay cosas, hay pensamientos que el diablo quiere poner en el corazón de un creyente. Pero usted tiene que examinar su vida, porque hay áreas en su vida que van a dar entrada a esos pensamientos de Satanás para que usted actúe de acuerdo a lo que él está diciendo. Pero si usted le cierra toda puerta, entonces no tendrá por dónde entrar. Por eso Pablo dice: ni deis lugar al diablo. Alabado sea el nombre de Jesucristo, hermanos. Satanás sembró un pensamiento en el corazón de Judas. Aleluya. Y no solamente eso. Dice en Juan capítulo 13, vamos a leer versos 25 al 30, si lo tienes, si no anótelo, dice: él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Imagínense, primero Satanás observa la vida de un creyente. ¿Cuál es esa concupiscencia? ¿Cuál es ese deseo vivo que está en ti latente, que todavía no muere? Mal deseo. Y él observa y comienza a trabajar y a poner pensamientos de acuerdo a ese mal deseo que usted pueda tener. Alabado sea el nombre del Señor. Es como un pájaro que viene y pone un huevo ahí. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces, después de ponerle un pensamiento, ya no solo fue un pensamiento, sino dice que Satanás entró al corazón de Judas. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos, aleluya. Satanás entró en él. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Gloria al nombre de Jesús. Lo que primero era un pensamiento, ya no era solamente un pensamiento, sino que el mismo diablo entró en el corazón de Judas.
Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Pero ¿por qué sucedió eso, hermano? ¿Por qué pasó eso en la vida de Judas? En el libro de mismo Juan capítulo 13, verso 8 al 10, nos dice: y Pedro le dijo, cuando Jesús comenzó a lavarle los pies a los discípulos: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, no tendrás comunión conmigo si yo no te lavo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Gloria a Dios. ¿Qué estaba pasando en la vida de Judas? Todos habían tenido la misma oportunidad que Judas. Todos fueron lavados por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Aquí habla la primera palabra cuando habla, dice aquí, gloria al Señor, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. La primera palabra, lavado, significa un baño completo. Y eso habla de la regeneración. Eso habla de la salvación que todo creyente experimenta cuando viene a Cristo. Judas tuvo la oportunidad de ser salvo, pero dice aquí, aleluya, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar Judas. Es decir, que Judas no se había dejado santificar, no se había dejado lavar por la palabra de Dios. Él había permitido todavía la avaricia en su corazón, y como él permitió eso en su corazón, entonces no podía tener comunión con el Señor. Aleluya. Y eso fue lo que Satanás aprovechó para destruir la vida de Judas. Gloria al nombre del Señor. Hermano, todos nosotros que hemos creído en el Señor y hemos sido bautizados en su nombre, hemos sido lavados de nuestros pecados pasados. Pero ahora, mientras que estamos aquí caminando, la Biblia dice que tenemos que santificarnos, tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Tenemos que limpiarnos y lavarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Todos los días tenemos que santificarnos. Todavía hay cosas en nosotros que si nosotros no lo llevamos, hermano, a los pies del Señor, eso será una ventaja para el enemigo. Pero Dios no quiere que usted le dé ventaja alguna a Satanás. Para Judas fue el amor al dinero. Para algunos de nosotros puede ser la lujuria, como fue para David. David estaba en su palacio, en vez de estar en la batalla, en la guerra, y un día salió a su balcón y miró al otro lado una mujer que se estaba bañando y la codició y la tomó y cometió adulterio. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando dan gloria a Jesucristo. Salomón igual amaba a las mujeres y se metió con muchas mujeres, y las mujeres apartaron el corazón de Salomón de su Dios. Hermano, hay deseos de la carne que todavía están operando tal vez, o están latentes en nuestro interior. Necesitamos mirarnos a nosotros y llevarlo a los pies del Señor, para que el Señor nos limpie, nos lave, y Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Para Judas fue el dinero, para otros puede ser el adulterio, la fornicación, la mentira, los malos pensamientos, los malos deseos. Aleluya.
Están ahí mientras que nosotros no seamos sinceros con el Señor. El enemigo entrará por ahí y nos hará tropezar, nos hará caer. Pero hermano, Dios quiere esta mañana que usted cierre todas las puertas al enemigo cuando usted sea sincero con el Señor y le pida que el Señor limpie su corazón totalmente. Todos están limpios. Todos han sido lavados, aunque no todos, dice, porque él sabía que Judas lo iba a entregar. Ustedes solamente necesitan lavarse los pies, porque ya han sido lavados todo su cuerpo, solamente sus pies. Eso habla del caminar diario. Nosotros todos los días tenemos que limpiarnos, tenemos que santificarnos para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cómo podemos cuidar? ¿Cómo podemos cuidarnos y cuidar a los demás? De no darle lugar, de no darle espacio al enemigo. La primera cosa que tenemos que hacer, hermano, es mantener una comunión permanente con Dios. Amén, hermanos, aleluya. Necesitamos, hermano, aprender a tener comunión con Dios todos los días, por medio de la oración y la lectura y meditación de la palabra de Dios. Es tan simple, hermano, la oración. Un creyente que no ora permanentemente, hermano, en su vida cristiana corre peligro. Cuando un creyente mantiene comunión con Dios permanente, el enemigo no va a entrar en su vida por más que quiera, gloria al Señor, porque hay una cobertura del Señor alrededor de quienes le buscan y claman al Señor todos los días. Bendito sea el Señor. Jesucristo dice que tenemos que velar en oración todos los días para no entrar en tentación. Gloria al nombre del Señor. Diga que está a su costado: hermanos, tenemos que orar siempre. La segunda cosa que tenemos que hacer es someternos a Dios. Diga conmigo: tengo que someterme a Dios. La Escritura dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A veces queremos resistir al diablo sin someternos a Dios. ¿Cuándo vas a poder resistir al diablo? Cuando te sometas a Dios. Y sometimiento significa obediencia al Señor. Tal vez tu obediencia no sea completa, pero mientras que te esfuerces en obedecer, Dios irá perfeccionando tu obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, cuando tú estás en obediencia, tienes autoridad sobre el enemigo, hermano. Él no va a poder, aleluya, hacerte frente. Vas a poder resistirlo y él va a huir de usted. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? Un aplauso al Señor esta mañana. La tercera cosa que tenemos que hacer para no darle ventaja al enemigo es que tenemos que renunciar a lo oculto. Diga conmigo: tengo que renunciar a lo oculto. ¿Quién obra en lo oculto? Es el diablo, hermano. Él actúa en la oscuridad, en las tinieblas. Segunda de Corintios 4, verso 2 al 4 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Hay cosas que están ocultas en ti, que tal vez tus padres no saben, que tal vez tu pastor no sabe, pero tú sí sabes que están mal. Tú tienes que renunciar a eso oculto que tienes en tu vida, a eso que es vergonzoso. Tienes que renunciar para que el enemigo no gane ventaja en tu vida. Pablo dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Diga que está a su costado, hermano: no andemos con astucia.
ni adulterando la palabra de Dios, sino dice por la manifestación de la verdad. Diga conmigo, la manifestación de la verdad. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El verso 3 dice, pero si nuestro evangelio, es decir, lo que predicamos, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando usted no renuncia al oculto, cuando usted no renuncia a lo vergonzoso, cuando usted anda astutamente, fingiendo, mintiendo, aparentando, engañando, Aleluya. usted vive adulterando la palabra de Dios, es decir, solo lo que le conviene obedece. Entonces, hermano mío, aleluya, Satanás ciega tu entendimiento, como se ciega el entendimiento de los que no creen. Por eso que la luz del evangelio no resplandece en tu vida. Por eso que el poder de Dios no se manifiesta en tu vida. ¿Cómo se va a manifestar si todavía estás andando en lo oculto y vergonzoso? ¿Cómo quieres que Dios use tu vida si todavía hay cosas ocultas? La palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nunca te vas a poder levantar, hermano. Nunca Dios te va a poder levantar cuando tú tienes cosas escondidas como Judas. Judas creía que nadie sabía que él se cogía dinero de la bolsa. A veces podemos pensar que lo que hacemos a escondidas nadie lo sabe. Y en cierta manera de repente ni tus padres se dan cuenta. Tu pastor no se da cuenta porque no es Dios para saberlo, ni anda investigando la vida de nadie. Ese no es mi trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Dios quiere es que tú seas un hijo verdadero, que manifiestes la verdad, recomendándote a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Jesucristo? Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos, aleluya. No pretendamos que Dios pueda usar nuestra vida si todavía estamos caminando en oscuridad en algunas áreas de nuestra vida. Necesitamos cerrarle todas las puertas al enemigo. Gloria al nombre del Señor, hermano. Dios quiere una iglesia que no le dé ventaja alguna a Satanás. Una iglesia que le cierre la puerta y el diablo no sepa qué hacer, gloria a Jesucristo, con nosotros. Aleluya. La cuarta cosa que tenemos que hacer para cuidarnos es renovar nuestra mente continuamente con la palabra de Dios. ¿Dónde es el enemigo que comienza a sembrar sus pensamientos? Ese aquí en nuestra mente. Diga conmigo, es en nuestra mente. Mira que está tu costado, hermano, cuida tu mente. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga conmigo, no tengo que conformarme a este mundo. Parece que los de aquí nomás están presentes. Diga conmigo, no tengo que conformarme a este mundo. Hermanos, tenemos que renovar nuestra mente permanentemente con la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos, aleluya. Los pensamientos de Dios son santos. Cada vez que usted toma la palabra santifica su mente. La palabra de Dios es poderosa, es viva y es
eficaz. Cada vez que usted lea la palabra, cada vez que usted escuche la palabra está impartiendo vida a su corazón. Aleluya. La vida de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo piensa como el diablo quiere que piensen. Aleluya. La iglesia debe pensar como Dios quiere que piensa, porque los pensamientos nuestros no son como los pensamientos de Dios. Mientras que tú estás pensando en lo terrenal, Dios está pensando en lo celestial. Mientras que tú estás pensando en lo efímero, Él está pensando en lo eterno. Mientras que tú estás pensando en uno, Dios está pensando en multitudes. Gloria al nombre del Señor. Mientras que tú piensas en derrota, Él está pensando en victoria, porque nuestro Dios es victorioso. Aleluya. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Hay muchos que están cautivos en su mente, pensamiento de derrota, pensamiento de condenación, pensamiento que los acusa, pensamiento que le dice: tú no te vas a levantar, tú no vas a poder, tú eres un incapaz, eres un inútil. Yo quiero decirte que no hay inútiles en el reino de Dios. Todos somos útiles para el Señor. Un aplauso al Rey de Gloria. Tenemos que renovar. Por eso estamos leyendo la Biblia todos los días. Por eso, hermano, debemos leer la Biblia todos los días. ¿Con qué usted va a renovar su mente? ¿Con sus propios pensamientos? No. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Renovar significa sacar lo viejo para poner lo nuevo. Sacar los pensamientos del viejo hombre, ese viejo hombre que te dice: tú no puedes, tú no sirves, tú eres un pecador. Hermano, si tú eres un bautizado y nacido de nuevo, ya no eres un pecador, eres un hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y si has pecado, pues arrepiéntete, levántate y sigue caminando como un hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Joven, no te dejes cautivar en los pensamientos. Levántate en el nombre del Señor. Aleluya. Dile: aleluya, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Yo me voy a levantar en la santidad, en la pureza, en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Tú no naciste para el mundo, tú naciste para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tienes que renovar tu manera de pensar. ¿Cómo puedes tú querer meter muebles nuevos a tu casa si todavía guardas los viejos ahí? No es que me gusta, es que fueron de mis abuelos. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Lo de Dios es nuevo porque Él nos hizo nueva criatura en Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, los pensamientos viejos pasaron. Aquí todas son hechas. Todas son hechas. Cada día son hechas nuevas. Pero tienes que renovar tu mente. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Parece que algunos, ¿qué mente tendrán? Dile que está a tu costado, hermano, ¿qué mente tienes? Algunos tienen mentalidad de langosta. Alabado sea el Señor. Dios quiera que no, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Aleluya, su nombre. Renueva tu manera de pensar, aleluya. No digas: no, yo no creo que Dios me use a mí. Voy a hacer como que no. ¿Para qué Dios te llamó? Entonces Dios quiere usarte, pero Dios no quiere que termines como Judas. Tú no puedes caminar con Dios y a la vez caminar con el diablo. Hermano, quien te va a pagar mejor es Dios. El diablo lo que quiere es destruir tu vida, pero el Señor quiere, aleluya, hacer de ti un hombre, una mujer poderoso en Dios. Yo no sé si usted cree en esto, hermano. Gracias, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Un aplauso al Rey de Gloria. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. El mundo piensa como Satanás quiere que piense. Pero nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué, hermano? Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena la voluntad de Dios, es agradable y es perfecta. El que, dice la palabra, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Gloria a Jesús. Así que cambia ese disco duro que tienes por años ahí. Es ahí donde el diablo manda los dardos de fuego. Es aquí. Judas podía reprender esos pensamientos. Él podía, mire, si Pedro, hermano, escúcheme, Pedro, cuando Jesús entró a su barca, él había estado pescando toda la noche y no había sacado ni un pez. Ya estaba amaneciendo y él estaba ya lavando sus redes. Y entonces el Señor le dice: Pedro, boga mar adentro y tira la red para pescar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Señor, pero toda la noche hemos estado trabajando y no hemos sacado ni un pescado, ni un pez. Alabado sea el Señor. Las estadísticas decían que de día no se pesca. Ningún pescador va al alta mar a pescar de día, siempre pescan de noche. Aleluya. La estadística decía que no había peces en el día. Senami decía que no es favorable el tiempo para pescar. Pero si el Señor da la palabra, hay que obedecerla. Entonces Pedro dijo: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos podido sacar nada, mas en tu palabra echaré la red. Eso es renovar su mente. Nunca nadie pescó de día. Nunca sacó nadie tanta cantidad de pez como Pedro aquel día, por renovar su mente. Y Pedro se quedó asombrado y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Gloria a Dios, Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y dice que Pedro, dejándolo todo, le siguió. Gloria a Dios. Pedro entendió que los peces le seguían a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero Judas no entendió eso. Si la gente traía dinero para el ministerio de Jesús, el secreto era estar en comunión con Jesús. Porque los que caminan con Jesús siempre serán bendecidos. Siempre serán prosperados. Los que caminan con el Señor siempre serán bendecidos y prosperados. Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que ya no oramos para que Dios nos bendiga, porque ya somos bendecidos. Somos bendecidos. No diezmamos para ser bendecidos, diezmamos porque ya somos bendecidos. Alabado sea el nombre del Señor. Es más fácil no pecar que pecar. Porque para pecar tienes que hacerte al loco. Tienes que aparentar, tienes que fingir, tienes que ver que nadie te vea. Estás nervioso, estás con temor. Pero cuando no pecas, puedes levantar el rostro, puedes caminar libre, puedes alabar a Dios con libertad. Gloria al nombre del Señor. Nadie te puede señalar, nadie puede acusar. Y el diablo va a venir a tu mente a decirte que eres un pecador, que eres un falso, un hipócrita. Entonces mejor es vivir con Dios, mejor es vivir en santidad que vivir con el enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que renovar nuestra mente, hermano. Y la otra cosa es que tenemos que confesar nuestros pecados inmediatamente. No hay ni un hombre justo en la tierra que no peque. Mientras estamos creciendo en esta gracia, mientras vamos alcanzando madurez, algunas veces no es una vida pecaminosa, no es un estilo de vida ya el pecado para nosotros. Cuando pecamos nos sentimos mal, el Espíritu nos redarguye. No tenemos libertad para acercarnos a Dios. Y no es porque Dios quiera hacerte sentir condenado, sino que Él quiere que tú sepas
que el pecado no le agrada. Gloria a Dios. Entonces cuando tú pecas contra Dios, lo que tienes que hacer es no justificarte, no ponerte excusas, no decir no, es que no, y por acá mentir, no. Dile sí, he pecado. Si ofendiste a alguien con tu conducta, sí, tienes razón, te fallé, me equivoqué. Aún sean tus hijos, o sean tus padres, o sea tu pastor, sí, me equivoqué, hermano, perdóname, aleluya, gloria al Señor. Y ir inmediatamente a la presencia de Dios, porque también hemos pecado contra Dios. Señor, perdóname, he mentido, he hecho tal cosa. Inmediatamente, no esperes todavía que pase más tiempo, porque el pecado, hermano, tiene la facultad de endurecer el corazón. El pecado endurece el corazón. Y puede hacer el pecado un momento que tú pienses que lo malo es bueno y lo bueno es malo, porque el corazón es engañoso. Si tú pecas contra Dios, ve inmediatamente, dice la palabra de Dios, ve y confiesa tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda, porque Dios te quiere limpio. Dile que está a tu costado, Dios te quiere limpio. Déjate limpiar por el Señor. Cada palabra que tú escuchas es una palabra santa, es una palabra como el agua que Dios esparce sobre su pueblo, para que cuando tú digas sí, tienes razón, Señor, me arrepiento, el agua de la palabra te limpia, te santifica y tú disfrutas la comunión con el Señor. Por eso, hermano, nosotros no venimos a misa. Dile que está a tu costado, hermano, no estás en misa. Aquí somos confrontados con la palabra, somos perfeccionados por la palabra, pero cuando la aplicamos a nuestra vida, como dice Santiago, no seamos como ese hombre que se mira al espejo y luego se olvida de cómo era su apariencia. La palabra te está haciendo ver tu condición, pero tú te haces a loco, como que contigo no es. O dice más adelante, si tú un día te pones una blusa, una camisa arrugada, o te olvidaste de lavar la cara, o te manchaste con algo y te vas al espejo y te miras y estás para salir a una reunión, a un lugar importante, y te miras en el espejo que está arrugada la camisa o la blusa, o la cara está sucia o con sudor, dices, ya cuando regrese de la cita o de la reunión me voy a limpiar. ¿Hace eso usted? ¿Aló? ¿Qué hace? Se lava. Lo plancha. Eso. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Dios no quiere arrugas ni manchas en nuestras almas. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Así que cuando has pecado contra Dios, ve inmediatamente y confiesa tus pecados. Señor, perdóname. El Señor es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte, no de una parte de tu maldad, sino de toda maldad que le has confesado, porque la confesión te hace libre. A su nombre, hermano. La confesión te hace libre. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y la última cosa es haciendo del perdón un estilo de vida permanente. Diga conmigo, debo aprender a perdonar siempre. Satanás, que el Señor lo reprenda, ese es el que le gusta hacer que usted se sienta ofendido, porque le gusta que alguien lo ofenda a usted o usted ofenda a alguien, porque esa es una de sus trampas favoritas: el resentimiento, el enojo, la amargura, la cólera, la venganza, el rencor, el odio. Esas son cosas que el enemigo disfruta y le gusta.
Pero cuando hay una iglesia que sabe perdonar. ¿Aló? Cuando hay una iglesia que sabe perdonar y sabe pedir perdón, entonces Dios, aleluya, se agrada de ese pueblo. A su nombre, hermano, aleluya. El aplauso al Señor. Tenemos que aprender a perdonar. Acuérdese la parábola del rey y los siervos que vinieron a darle cuenta. Mateo capítulo 18 está ahí, usted lo puede leer en su casa. Aquel hombre que no quiso perdonar como fue perdonado, fue entregado a los verdugos. Y los verdugos son un tipo de los demonios que vienen a atormentar la vida de la persona que no ha perdonado de corazón. A veces entre esposos podemos ofendernos, pero para eso tenemos que ir y pedir perdón. Cuando dicen amén. A veces usted se puede ofender con su pastor, y yo de repente puedo cometer el error de haberlo ofendido. Usted tiene que saber perdonar. Alabado sea el nombre del Señor. O a veces entre hermanos podemos ofendernos, pero hay que ser sincero y acercarnos y decir: ¿sabes qué, hermano? Perdóname. Y hermano, te perdono. Gloria al nombre del Señor, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Por eso Pablo, cuando hemos leído el versículo inicial, dice: al que ustedes perdonan, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Alabado sea Jesús. Necesitamos cuidar nuestra vida espiritual. Necesitamos cuidar nuestro corazón, porque Satanás está maquinando cómo destruirnos. Pero aquí hay un pueblo sabio, aquí hay un pueblo entendido en esa tarde, gloria al Señor, que le va a decir: ¿sabes qué, Satanás? Hoy te cierro toda puerta que te he abierto, porque yo quiero caminar en comunión con mi Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo escribe a los Efesios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermano, no le des lugar al enemigo en tu mente, en tu corazón. Dale lugar mejor a Dios. Porque el diablo va a destruir tu vida. ¿Qué pasó con Judas al final? La Biblia registra que Judas se sintió condenado. Tomó el dinero que había cogido, que le habían dado los religiosos, y fue y se los devolvió, porque se dio cuenta que había entregado a un hombre inocente. Pero él no se arrepintió. Él se suicidó. Y hermano, Dios no quiere que terminemos como él. Dios quiere que usted y yo podamos guardar nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, de no darle ventaja alguna a Satanás. Yo quiero en esa mañana orar por usted. Póngase de pie un momento, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya.